Bienvenidos a la Iglesia de la Red, yo soy el pastor Ricardo Ortega y te damos la más cordial bienvenida el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje que tiene que ver con términos y definiciones del Evangelio. Vamos a ver 4 puntos muy importantes para entender la profundidad de lo que es el Evangelio. Son 4 puntos muy sencillos y que vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable y podamos entender cada uno de ellos. El evangelismo, el evangelista, el mensaje y el evangelio. Para que nos quede claro realmente lo que es el evangelio, necesitamos ir a la Biblia y necesitamos poner mucha atención en lo que estamos diciendo y lo que estamos enseñando. Primero que nada vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 15, donde dice el apóstol Pablo, era su deseo de visitar Roma, y en el capítulo 1, 15 dice las siguientes palabras: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Dice que en cuanto a él, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar que el Evangelio. El Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, 11. 2 de Timoteo, capítulo 1, 11. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Dice que el apóstol fue constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. ¿Por qué incluimos este versículo para poder entender lo que es el evangelismo? Porque el evangelismo consiste y significa predicar, proclamar, anunciar, llevar el buen mensaje o las buenas nuevas. Evangelismo significa predicar, proclamar, anunciar o llevar el buen mensaje o las buenas nuevas. Aquí estamos viendo que el apóstol dice, de lo cual yo fui constituido predicador. Y evangelizar significa predicar. Por eso incluimos este pasaje en el evangelismo. Y en Romanos, en capítulo 1, versículo 15, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio. Anunciar, proclamar, llevar el buen mensaje, predicar las buenas nuevas. Eso es en cuanto al evangelismo. Para entender el evangelio necesitamos entender qué es el evangelismo. Bueno, ahora vamos a ver entonces quién es el evangelista. El evangelista es la persona que proclama, que predica, que anuncia o que lleva el buen mensaje o las buenas nuevas. Es la persona. Él es el evangelista. Vamos a ver lo que dice la palabra. Perdón. En Hechos 21:8. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Evangelista es la persona que lleva el mensaje, que proclama el mensaje, que predica el mensaje. Vamos a ver otro punto. En Efesios 4:11, Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Segunda de Timoteo 4:5, Segunda de Timoteo 4:5, vamos a ver. Segunda de Timoteo 4:5.
Está el apóstol Pablo hablando con Timoteo, y diciéndole que predique la palabra. Vamos a verlo desde un contexto, desde el capítulo 4, versículo 1, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, para que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que la persona que hace el evangelismo, que predica las buenas nuevas, es el evangelista. Cada uno de nosotros tenemos ese mandamiento por parte del Señor, cuando en Mateo, vamos a verlo, Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos tenemos que predicar, anunciar las buenas nuevas, el buen mensaje, y somos evangelistas porque es parte de la gran comisión que el Señor nos ha dado, y de que enseñemos a que guarden todas las cosas, el Evangelio. Vamos a ver lo que significa entonces el mensaje. El mensaje tiene que ver que son buenas noticias, pero buenas noticias, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 1. El mensaje tiene que ver que son las buenas nuevas de salvación, es decir, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, el mensaje. Lucas 2:10. Lucas 2:10. Dice lo siguiente: voy a leer el contexto para que podamos entender un poquito más, porque podría yo leerlo, pero para no dejar duda, es el nacimiento del Señor Jesucristo, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, el mensaje, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El mensaje son las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo, el mensaje. Por eso el Evangelio tiene que ver con la salvación, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto está en Lucas 2, del 2:8 al 11. Bueno, ok, vamos a ver otro más. Vamos a ver
Romanos 10:15. Romanos 10:15. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el mensaje. ¿Cómo lo predicarán si no fueran enviados? Cada uno de nosotros somos enviados a predicar la palabra del Señor, a llevar el mensaje, a evangelizar, a ser evangelista, a llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo más, vamos a ver. Ahí mismo en Efesios 2:17 dice lo siguiente. Efesios, no es cierto, estábamos en Romanos 10:15, perdón. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bueno, vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Y este es muy importante. Este es un punto muy importante donde voy a hacer énfasis. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el mensaje, y habiendo creído en él, mensaje, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al momento de nosotros de haber creído en el mensaje, somos sellados por el Espíritu Santo. Dice aquí, en cuanto a vosotros habiendo oído la palabra de verdad, que tiene que ver el mensaje, lo que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, que cree que un niño nos es nacido y que es Salvador, es nuestro Salvador. Él, Jesucristo, el mensaje del Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Dice, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, necesitamos entender que Él es nuestro Salvador. Necesitamos saber que primero la palabra arrepentimiento no tiene que decirse de que, ay, lo siento mucho, no. La palabra arrepentimiento tiene que ver con otra cosa. La palabra arrepentimiento significa cambiar de rumbo. Esto es lo que significa arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir, ay, lo siento mucho, me arrepiento. No, amigo. Significa cambiar de rumbo. Es decir, si yo como pecador, que no tengo a Cristo en mi corazón y que no he aceptado, ni he oído del mensaje, ni lo conozco, y viene una persona y me empieza a decir el Evangelio, me trae noticias, él es un evangelista, me trae un mensaje de salvación y me explica el Evangelio. Si yo, como pecador, no cambio mi rumbo, no me arrepiento, porque es decir, del pecado, yo estoy separado de Dios por mi pecado. Así que tengo que cambiar de rumbo de mi pecado hacia Dios y no de mi pecado lejos de Dios. Es cambiar
de rumbo la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es cambiar de rumbo. Que si yo antes mentía, ya no lo quiero hacer. Y tengo que hacer lo posible por no mentir. ¿Cómo? Poniéndome en oración, pidiéndole al Señor que me ayude a no mentir. Y es cambiar de rumbo, de ser un hombre mentiroso a ser un hombre que ya no miente o procura no mentir. Porque si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. ¿Seguimos nosotros pecando? Sí. El recibir el Evangelio no significa que ya somos perfectos y sin pecado. Simplemente nos arrepentimos, cambiamos del rumbo de donde nosotros hemos vivido y nos vamos de nuestro pecado hacia Dios, en vez de irnos de nuestro pecado cada vez más lejos de Dios. Y ese es el punto. El punto es que nosotros necesitamos entender el Evangelio, el evangelismo que es, el evangelista quién es, el mensaje y qué significa el Evangelio. Porque necesitamos entender el Evangelio. Y el Evangelio también es parte, el arrepentimiento es parte de la salvación. No es una parte que nosotros pudiéramos decir esencial, porque no se maneja en el Evangelio. En el Evangelio se dice que Cristo murió por nuestros pecados, que Él pagó la cuenta. Pero yo necesito ser de manera diferente, porque creo que Él pagó por mis pecados. Y si Él pagó por mis pecados, yo ya no quiero pecar. Yo necesito dejar de pecar. Entonces es cambiar de rumbo, es arrepentirme. No es que arrepentirme, no, es una R. Es cambiar de rumbo, irme hacia otro lado, no hacia hacer lo mismo. Así que vamos a continuar. Efesios 1:13 decía: en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo importante, dice que el mensaje que habemos oído en la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, un hijo nos es nacido y su nombre es Jesús, y Jesús significa Salvador. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 2, ahí mismo, en el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los que ya habían recibido al Señor, los que ya habían recibido el Evangelio, de los que habían cambiado su rumbo, de haberse arrepentido. El arrepentimiento es parte importante, no es una parte para ser salvo, pero es parte importante para cambiar de rumbo, para que nosotros no sigamos siendo pecadores, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Entonces necesitamos, por la fe que nosotros pusimos en nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos, que significa cambiar de rumbo, y caminar de una manera nueva, diferente. Ok, dice que y vino y anunció las buenas nuevas, el mensaje. Ok, ahora vamos a ver lo que significa el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas acerca de Jesucristo. Históricamente esta palabra era utilizada para describir la actividad en el Imperio Romano, es decir, cuando había una batalla
y había victoria, ellos anunciaban y decían esta palabra, evangelio. El evangelio, que son buenas noticias o buenas nuevas, o cuando un nuevo emperador llegaba al trono, llevaban el evangelio. Este es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación, que también es un evangelio que es de victoria porque Cristo venció en la cruz. Así que vamos a ver entonces lo que es el evangelio. El evangelio está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio. Primero declaró el apóstol Pablo evangelizando. Acordémonos que evangelizar es declarar, predicar, anunciar, llevar las buenas nuevas, el buen mensaje. Por otro lado, dice el apóstol Pablo que él declaró. ¿Qué declaró? El evangelio, que os he predicado. ¿Quién es el evangelista? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El evangelista, ¿quién? Pablo, el cual dice, también recibisteis, en el cual también perseveráis. El mensaje, lo recibieron el mensaje. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados. La sepultura de Cristo en su tumba. La resurrección de Cristo al tercer día para nuestra salvación. Porque si Cristo no hubiese resucitado, hemos creído entonces en vano, dice el apóstol Pablo. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo pagó por nuestros pecados, estando nosotros muertos en pecados, Cristo sobre el madero pagó por nuestros pecados. Estamos hablando del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Y esto lo vamos a ver de una manera gráfica, diciéndolo así. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Cristo murió. Este es el sepulcro, esta es la entrada, esta es la piedra que se movió, encontraron los guardias y fue conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, el evangelio es que Cristo murió
pecados según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto, mi querido amigo, son los términos y definiciones del Evangelio. El evangelismo, que significa llevar el mensaje, las buenas nuevas, predicar, anunciar el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. El evangelista es el predicador, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el evangelista. El mensaje que son las buenas nuevas de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo, de que Él pagó por nuestros pecados en la cruz. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto, mi querido amigo, este es el Evangelio. Este es el Evangelio, el verdadero Evangelio. No hay nada más que decir, porque aquí está claro. Entendemos el Evangelio y entendemos el evangelismo, quién es el evangelista, el mensaje, el Evangelio, y con todo eso tenemos una idea clara de por qué necesitamos el Evangelio. Porque si nosotros no necesitáramos este Evangelio para tener salvación en cuanto a la vida eterna que está en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces nuestra vida seguirá como hasta ahora. Seguiremos siendo pecadores y un día tendremos que estar delante de la presencia del Señor y tenemos que dar cuenta de nuestros actos y de nuestros pecados y pagar nosotros lo que Cristo ya pagó en la cruz. Cristo ya pagó por nosotros, solamente es que recibamos el evangelismo, al evangelista, el mensaje y creamos en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Y de esta manera entiendo que es el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y entonces puedo ser salvo si yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, porque Él es Jesús y su nombre traducido es Salvador, es nuestro Señor. En Él tenemos la vida eterna, solamente en Él. Y el arrepentimiento significa cambiar de rumbo, porque nos hemos arrepentido. El arrepentirnos significa vivir de una manera vana y cambiar de rumbo para vivir de una manera santa y que agrade a Dios. Es cambiar de rumbo de mis pecados hacia Dios y no dar la vuelta y seguir pecando, sino voltearme y de mis pecados acercarme a Dios cada vez más cuando leo su palabra, cuando oro, cuando predico el Evangelio, cuando me convierto en un evangelista, cuando predico el Evangelio, cuando entiendo lo que es el evangelismo, cuando hablo a las personas que no tienen ni conocimiento de lo que es el Evangelio. Entonces, en ese momento, yo puedo creer que todo lo que hizo Cristo en la cruz y que pagó por nuestros pecados, según las Escrituras,
me ha salvado. Dios nos ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es testigo, Dios es nuestro Señor. Así que, mi querido amigo, te invito a que vengas al Señor Jesucristo y que recibas el Evangelio y que entiendas qué es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Gracias. Esperamos que sea de edificación para ti y que puedas venir al Señor Jesucristo y que creas en el Evangelio, en el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Bye.